Y Se comenzamos. ve un desastre por allá. Y acá se ve todo bien chévere y cool. Vamos a ir mejorando, van a ver, van a ver. Así que prepárense porque viene más contenido excelente y poderoso para tu vida, hombre de guerra. Ya lo que voy a postear. Antes de entrar de lleno al concepto, quiero aclarar un poco el tema, quiero aclarar un poco el tema de que estamos hablando de las responsabilidades masculinas, de las responsabilidades que el hombre por diseño divino tiene, ¿ok? Pero también quiero decir que no es para nada nuestra intención decir, ves cómo no puedes, ves inútil, no te das cuenta, no puedes proveer, no puedes proteger, no puedes guiar, ya que no sirves como hombre. Ajá. No, porque todos hemos estado también de alguna u otra manera de ese lado de la moneda. Lo que quisiera implementar en este concepto, antes de entrar a este concepto en este podcast, es de que hay esperanza. Sí. Hay esperanza. Yo fui también un cero a la izquierda, yo fui también el hijo inútil, yo también fui la oveja negra, yo también fui, literalmente con esas palabras, la vergüenza de la familia, ¿verdad? Yo fui ese tipo de hombre en mi adolescencia, en mi juventud, era pues el que daba el dolor de cabeza en la casa, el que estaba metido en vainas y todo eso. La razón por la que presentamos estos temas como desafío es porque es posible cumplirlos en primer lugar, si no, no habría un desafío de ese calibre, porque no nos presentamos nosotros, no se me ha ocurrido a mí o a ti, no hemos ido a googlear, oye, qué temas son interesantes, sino que lo que planteo en estos episodios, en este podcast, viene de mi propia experiencia, desde el terreno de mis equivocaciones, errores, resbalones y tropezones horrorosos, más de uno, pero que he sido rescatado por esa diestra de misericordia y poder de nuestro Dios. Así es. Y que ha tomado pues un basurero y lo ha hecho un vaso de honra. Ha tomado un desastre y lo ha hecho, y tampoco me considero wow, o sea, no estoy hablando de eso, una obra artística perfecta, pero digo que Dios ha hecho algo en mi vida y sigue haciendo algo en mi vida que ahora permite que aquellos que puedan recibir este mensaje y escuchar lo que tengo que decir o incluso conocerme de cerca, puedan decir, si Dios pudo hacer eso con él, entonces conmigo también. Si él pudo salir de esa situación X o Y donde estuvo, tanto como soltero, luego como casado, como padre, familia, entonces yo también puedo. Porque no hay nada de extraordinario en mí, es simplemente lo que estoy transmitiendo, es el mismo desafío que yo recibí de parte de Dios y la misma receta de victoria que superó la receta de fracaso que era mi vida, ¿verdad? Que es esa fe inamovible en Cristo Jesús y que se planta firme en esas promesas que Dios nos da, ¿no? Entonces, de esa manera, desde esa perspectiva, estamos hablando de estos temas, ¿no? De el hombre como protector, como proveedor, y ahora que vamos a hablar hoy como guiador. Quiero que escuchen bien nuestra audiencia masculina, todos ustedes varones, que no estoy diciendo, no, que no estás aquí, no estás haciendo esto, entonces eres un inútil. No, puede ser que no estén allí, pero hay esperanza. Lo dice alguien que no estuvo allí. Una persona que de adolescente pues era, como dije, la oveja negra, el dolor de cabeza, la vergüenza de la familia. Una persona que de adulto, casado y con hijos, pues de pronto pues hubo un fracaso matrimonial, hubo un divorcio, hubo una pérdida ministerial, una quiebra financiera. Me quedé en nada, pero estoy de pie de nuevo. Entonces no estoy hablando desde la perspectiva del que todo lo tuvo bien y perfecto, ¿ves? Inútil, ves cómo no lo haces, ves, no te das cuenta, etcétera. No, estoy diciendo, te entiendo, eso es lo que quiero que entiendan los hombres. Entiendo el dolor que estás pasando, entiendo la vergüenza que uno puede estar pasando al sentirse inútil, no capaz, no suficientemente hombre para ser un buen esposo, un buen padre, etcétera. También estuve allí, también enfrenté mis vergüenzas, mi dolor, mi fracaso, mi frustración, pero estoy de pie de nuevo y es gracias a Dios. Entonces esa es la intención de este podcast, ¿no? Transmitir ese desafío con esperanza, no el desafío con el martillo. No, sí, hay que hablarle firme a los hombres, hay que hablarle claro a los hombres, pero el mensaje es, hay esperanza.
Claro, es muy interesante resaltar eso porque desde una posición, podría decir, de aprendiz, es justamente lo que a uno a veces lo retiene de lograr lo que se propone o lo que se quiere proponer. Lo ve muy lejos, lo ve muy lejano, lo ve muy difícil, lo ve muy am, inconquistable, ¿no? O sea, Inalcanzable, sí, ¿verdad? y uno Sí. mira a veces una figura de referente, de liderazgo, y lo admira, ¿no? Y Claro. se siente muy motivado, pero la motivación no es suficiente. No. O sea, la motivación a veces puede ser incluso adictiva para Sí. el hombre. Hoy en día que tenemos acceso a tanta información, uno puede pasarse horas de horas motivándose en internet, pero no moviéndose hacia ningún objetivo, Exactamente. solamente quedándose en la motivación. Sí. Y es importante entender para todos nosotros de que es alcanzable. Y es alcanzable porque somos diseño divino. Porque como Exacto. le decía usted, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza porque Dios puso en nosotros propósito y porque podemos avanzar hacia el objetivo que tenemos. Exacto. Y también es un tema que tocamos, si no me equivoco, en el primer episodio, donde hablo de aprender a celebrarse uno mismo. Sí, De aprender a celebrarse porque es cierto, puede ser que la gente en tu entorno solamente vea lo malo que has hecho pues los últimos 5 6 10 años de tu vida. No hay un aplauso, no hay un reconocimiento, es más, la gente ve lo que todavía no haces bien, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a celebrarnos, a saber que estamos avanzando y incluso en los pequeños pasos. esos pequeños pasos, yo animo a todos que vean esto desde el episodio uno porque hay mucho que rescatar ahí y mucho que puede ayudarles sí, a tener ese necesario impulso, esa motivación, pero que como tú bien lo acabas de decir, no vivimos de motivaciones, vivimos de decisiones frías, Sí, necesarias, quizás hasta duras, pero ¿sabes qué? Tienes que tomar cierto tipo de decisiones que van a permitir que tú sigas funcionando, sigas siendo operativo, sigas siendo, o empieces a ser operativo, o empieces a rendir y a ser útil. Cuando la madre de mis hijas se fue, o sea, motivación yo no tenía. En absoluto no había una sola, había solamente más y más machete, más y más ataques, más y más críticas. Pero claro, yo veía a mis hijas pequeñitas que se quedaron conmigo y decía, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Yo tenía ganas de salir y hacer, no tenía ganas, pero sabía que tenía que decidir, salir y luchar y conseguir algún tipo de ingreso para traer comida a la mesa. Entonces, la motivación puede ser hasta contraproducente si, como tú lo has dicho muy acertadamente, se vuelve algo adictivo, ¿no? Entonces, cuando no estoy motivado, entonces no hago nada. Entonces, estoy motivado, entonces sí voy a hacer. No, el hombre de guerra actúa y hace lo que tiene que hacer por encima de cómo se sienta, qué tan motivado esté o no. Tenemos que actuar. interesante también darse cuenta de que la razón de la esperanza está solamente porque hay un objetivo al final. Claro, Si no tenemos objetivo, no podemos tener esperanza. Si exacto. no tenemos un lugar hacia donde miramos, apuntamos, avanzamos, eh, es donde vienen problemas como ansiedad, depresión, la dejadez, ¿no?, de uno mismo, el abandono, Conformismo. el conformismo, las adicciones, etcétera. O sea, todo empieza desde comenzar a moverse hacia un lugar. Y Sí, creo que la gran mayoría de llamados que podemos ver en la palabra de Dios, Abraham, Gedeón, Moisés, comienzan siempre con Dios, no dando una motivación, sino una dirección. claro. Y es una dirección que es un desafío. Sí, Y esto nos lleva al tema de hoy, el guiador. así es. El hombre como guiador tiene la responsabilidad divina, soberana, de decir, vamos hacia allá. No podemos esperar a que todos los que están a nuestro alrededor estén de acuerdo. Así no funcionan las cosas. Aquí, en realidad, podríamos decir que no es hasta ni siquiera un esquema democrático. El hombre de Dios se mueve por la voz de Dios, a la voz de Dios y al paso de Dios. Sí, No vemos a Moisés, por ejemplo, consultando con su familia, con su suegro Jetro, con su esposa.
qué opina. No vemos a Noé tampoco, no hay ningún indicio en la Biblia que diga que él haya consultado con sus hijos, su esposa, las esposas, sus hijos. ¿Usted qué opina, muchachos? ¿Hacemos o no hacemos? Es más, vemos, por ejemplo, una declaración tan contundente como la de Josué, ¿no? Hacia el final de sus días, donde él dice, yo no sé ustedes, prácticamente es lo que él dice, ya cada uno decía, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Sí. Y él se pone primero, o sea, él no dice mi casa y yo, o sea, Exacto. yo, empieza conmigo. El hombre que guía es el que va adelante, no es el que dice a dónde tienes que ir, sino ven, siguen, porque te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Entonces, son ejemplos en la Biblia que son contundentes sobre la responsabilidad del hombre como guiador. Vivimos en una generación de confusión, de demasiada confusión, de demasiadas malas noticias, de demasiado desánimo. Está más que claro, hay ahora cientos, si no miles de estudios que dejan ver que el mal o la enfermedad de la generación actual es el estrés. Y el estrés tiene que ver muchas veces con no saber manejar el escenario presente, no tienes una solución, no tienes una respuesta. En otras palabras, no sabes qué hacer. Ajá. Y eso es mucho de lo que muchas personas me han dicho a mí en consejería cuando han venido a hablar conmigo. Me pidió un tiempo en consejería, me dice, pastor, o Dinko, o ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer en mi matrimonio, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mi vida, no sé. Tengo estas opciones, tengo otras opciones, no sé qué hacer, no sé qué trabajo tomar, no sé. Entonces, la gente en los diferentes escenarios, especialmente los difíciles, los complicados, el hombre hoy en día está perdiendo o ha perdido la capacidad de tomar una decisión y avanzar. Tomar una decisión y avanzar. Solamente allí se vuelve el hombre un guiador. Ok, cuando nosotros somos la punta de lanza, el que va adelante, el que va abriendo la trocha en medio de la maleza de confusión de esta sociedad, de esta generación, entonces otros van a seguir. Puede ser que al comienzo sean pocos, puede ser que al comienzo no muchos estén de acuerdo, puede ser que critiquen, que ataquen, que digan, pero tú sigue avanzando, sigue avanzando. Vas a guiar, alguien más va a empezar a seguir, alguien más va a decir, creo que esto es lo mejor, o esta es la mejor opción para mi vida ahorita, o esto es lo que necesito, y hay alguien ahí delante que sigue avanzando. El guiador avanza, de una u otra manera siempre va dando el primer paso en la senda que va marcando para los que vienen detrás. Entonces, es una responsabilidad soberana. Como hombres, es una responsabilidad soberana ser guiadores en esta generación. ¿Necesitamos ser guiados? Sí, claro. El hombre no puede guiarse a sí mismo no puede guiarse a sí mismo, voy a dejarlo así. El hombre no puede guiarse a sí mismo. Necesitamos un guía superior, ¿verdad? Y eso tiene que ver con... Es un tema... un tejido muy intrincado de nuestra función como masculinos, ¿verdad? Para ser un guiador, para guiar a otros de alguna manera, tienes que tener un ingrediente, una dosis, unos buenos gramos de liderazgo. Que no es que vas por la calle y alguien te dice, oye, ven, sígueme, vamos a hacer esto, y dices, ya, yo voy. No, sino que tiene que haber algo en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestro diario caminar, que hace que otros digan, voy a seguirle. Quizás no esté de acuerdo en todo el 100% de lo que dice y las decisiones que toma, pero voy a seguir a este hombre porque veo autoridad en él. Porque en medio de todo está teniendo resultados. Porque transmite la confianza, la seguridad que necesito. Porque en medio de lo que yo no sé qué hacer, al menos veo que él sí sabe más de lo que yo no sé. Él sabe, entonces quiero seguir. Entonces, necesitamos ser guiados y para el hombre de Dios la guía principal es la voluntad del Señor. Ahí empieza. Y esa voluntad de Dios no es un retiro místico en medio del desierto para que Dios te hable, el Espíritu Santo te revele y bajas brillando como Moisés, ¿verdad? Esto es lo que Dios me ha dicho y vamos por acá. Sino que Dios ha elaborado este maravilloso cuerpo de creyentes que se llama su iglesia, donde ha establecido una estructura de autoridad también.
donde establece patrones, esquemas, procesos que permiten, obviamente es hombres y mujeres, pero en este caso que estamos hablando específicamente del hombre, que permiten que el hombre pueda ser puesto a prueba, Capalex. Y es algo que es necesario, es ser puesto a prueba, no para encontrar el mal, el defecto, lo inútil, lo débil, sino para ayudarte a ser mejor en esa versión que eras ayer para que hoy seas mejor de lo que fuiste ayer. Somos puestos a prueba, somos exigidos, somos demandados. Uno de los elementos quizás que más se va a poner a prueba es nuestra capacidad de obedecer. La Biblia resalta ese elemento como uno de los más importantes que el hombre líder debe tener, la capacidad de la obediencia. No olvidemos la historia de Saúl, Sí. que él finalmente es desechado por Dios como rey, porque comete otra desobediencia, ¿verdad? Y esta fue pues podríamos decir, la gota que derramó el vaso, el punto de quiebre, qué sé yo. Pero Samuel le dice, porque al Señor, más importante que tu sacrificio, que tu holocausto, que era la costumbre en esa época, es la obediencia. El Señor quiere más, le importa más la obediencia que el sacrificio, que el ritual, porque hablar de sacrificio y holocaustos de animales era el ritual religioso. Era el ritual que siguen, podríamos decir hoy en día, muchos hombres, ¿no? Que pueden ir a una iglesia, pueden estar en algún grupo de apoyo, pueden estar, no lo sé, en algún tipo de entorno social y son pues quizás hasta admirados, ¿no? Mis abuelos decían, claro, es candil de la calle, oscuridad de su casa. Un término antiguo, el candil eran las lumbreras que se prendían en Claro. aquellos tiempos donde ¿qué serían? Como, diríamos como los serenazgos de hoy, ¿verdad? Iban y prendían esas lamparitas de gas, ¿no? Entonces, a ti afuera en la calle todo el mundo te admira, te dice, te habla, qué bien. No, fíjate, pero en tu casa, candil de la calle o luz de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Entonces, la estructura que el hombre necesita es esa estructura donde aprende a seguir principios y parámetros de autoridad, que reconoce una autoridad superior. Y eso empieza para nosotros con Dios. Jesucristo, cuando ve la petición de parte del centurión, ¿verdad? Mi siervo está mal y está agonizando. Él dice, voy a ir a tu casa. Él dice, no es necesario que entres a mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Solo diré palabra, una palabra tuya bastará y mi siervo sanará. Y entonces el centurión completa esa frase y dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo al soldado, anda y va, al otro soldado, ven y viene, a mi siervo, hace esto y lo hace, porque soy hombre bajo autoridad. Solo necesito tu palabra porque sé. Es lo que le estaba diciendo implícitamente al Señor, sé que tú eres un hombre bajo autoridad. En otras palabras, ¿qué? O sea, el centurión tenía revelación de que Jesucristo era el Mesías, Dios hecho carne. No lo sabemos. El centurión había tenido la revelación de que, ¿sabes? Que él era literalmente el Salvador del mundo. No, lo que sabemos es que él entendía que no podía ser un hombre como el Jesús que él tenía frente a sus ojos, no podía tener tal autoridad, tal dimensión de influencia, sino era un hombre bajo autoridad. Cuando tú ves un hombre que tiene influencia y autoridad genuina, no la manipulación, no, sino genuina, no la imposición por el cargo, sino un hombre con autoridad genuina, estás viendo un hombre que está bajo autoridad, que sabe honrar esa autoridad. Entonces, y eso permite que nosotros nos paremos en medio de un escenario de crisis, en medio de un escenario de necesidad, en medio de un escenario caótico o de confusión y decir, tranquilos, esta es la dirección, venga, ¿me entiendes? Entonces, sí es cierto, no es fácil, pero es necesario y la mejor noticia es que es posible. Y la autoridad se reconoce, ¿no? O sea, la gente, en el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, la gente reconocía su autoridad y decía, Sin lugar a eh, dudas. se admiraban porque decían, Él nos habla con autoridad, no como los No fariseos. como los Y fariseos. uno reconoce la autoridad en las personas, reconoce cuando es verdaderamente autoridad y cuando es tiranía, Exacto. cuando es miedo, cuando es manipulación. Cuando es manipulación. Incluso eh, uno no puede decir, pucha, ese hombre de ahí hizo muy mal, pero tuvo un liderazgo increíble.
Claro, excelente, porque supo guiar, supo mantenerse bajo autoridad y supo tener autoridad con las personas que guiaban, ¿no? O sea, uno puede ver a un líder y decir, no estoy de acuerdo con su filosofía, no estoy de acuerdo con sus decisiones, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero uno no puede negar a un hombre que tiene autoridad. No claro, puede negar la autoridad de un hombre que la tiene. claro, Es evidente. claro, exacto. Y es como los que tienen experiencia de calle. O sea, es algo que no puedes fingir. Claro. No, uno puede aprenderse quizás el lingo de la calle, ¿verdad? Y hablar con la jerga típica de alguien que ha sido de calle, pero aún así es algo que está en la esencia del ser humano, es algo que se ve en los ojos, es algo que creo que se transmite por los poros, ¿no? Yo he tenido experiencia de calle, por ejemplo, y no voy a entrar en ese tema ahorita, pero en más de una ocasión, cuando me he encontrado con alguien que es vago, que está en toda su vaina, o un taxista que también está en eso, una de las experiencias más recientes es cuando estaba regresando de Chiclayo y iba sentado al lado del conductor. Y entonces comenzamos a hablar, y, sí, para acá, para allá, pam, pam, pam. Y me dice, ¿qué ha tenido acá? Ya. Y yo iba a decirle, ahora recuerdo, que pues que sí. Y bueno, y soy pastor. Le digo, soy pastor. ¿Pastor? Chaque, pero se le nota la calle, me dijo de frente. Entonces, es así, ¿no? Es algo que no se puede fingir. Es algo que o lo tienes o no lo Puedes tienes. sacarme de la calle, pero no puedes sacar la calle de mí. No. Dios me sacó de la calle, pero la calle no sale de mí. O sea, salen cosas instantáneas. No es algo que en ese momento sacas tu librito, ¿cómo digo en este momento? No, o sea, está ahí, ¿no? Está adentro. No digo que es algo oscuro, negativo, pero la experiencia está ahí. Ajá. ¿No? Entonces, a veces yo hablo con alguien que sé que tiene su callejón, que tiene su calle, pero trato de ser, pues, digamos, el pastor, ¿no? Y a veces no me hacen caso. Yo un escenario donde me ven llegar, para acá, para allá. Entonces yo uso algunas de las palabras, no soez, pero palabras que sé que me van a entender. Entonces, por ejemplo, en una ocasión te cuento también referente a un chofer de una van, de una combi. Llego y hay un montón de gente, y están hablando así para acá, yo quiero hablarle, no me hace caso, aparte se estaba yendo, entonces saqué la palabra, ¿no? Oye, Caña. Caña es el que maneja y el pata giró sobre sus talones. Habla, me dijo, mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, pero eso no, que como se dice, salió instantáneo. Porque yo dije, amigo, señor, que quise ser sano, ¿me entiendes? Quise ser sano, pero tuve que sacar caña, ¿no? Caña, al toque, así. Sí, habla, tal cosa, ya, ¿dónde? Hicimos el trato y salimos. Entonces, y caña tampoco en la calle no le entiende cualquiera. O sea, es alguien que también ha tenido calle. O sea, a lo que vamos. El punto es que son elementos en el carácter que no se pueden fingir. O los tienes o no los tienes. Sí. ¿No? Alguno quizás que no conozca mucho puedes engañarle por un rato, pero se van a dar cuenta si eres alguien que tiene autoridad. Que realmente tiene autoridad porque has pagado el derecho de piso, como decimos, ¿no? Te has ganado eso porque sí, has sido alguien que ha tomado decisiones, las decisiones necesarias aún a pesar del momento difícil, agónico que podías estar pasando. Entonces, el hombre, para ser un guiador efectivo, tiene que ser alguien que sea capaz de tomar las decisiones correctas a pesar de sí mismo, a pesar de sus emociones, a pesar de las circunstancias adversas o injustas que lo rodeen. Es más, es necesario más que nunca en esas circunstancias adversas e injustas tomar decisiones correctas y decir, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, es más, yo diría que el guiador muchas veces o en más de una ocasión va a tomar decisiones que parece que lo meten en líos, que lo meten en problemas, porque son decisiones de fe. Yo considero, por lo que veo en la palabra de Dios, por lo que he visto en mi propia vida, que uno no puede ser un guiador efectivo si no toma decisiones de fe. La decisión de fe es aquello que nos hace entrar en el terreno de lo desconocido, donde no tenemos el 100%, el 70%, quizás apenas el 50% de seguridad de que eso es lo correcto, de que esto va a ir bien. Por ejemplo,
Después, ¿no?, de la pérdida de mi primer matrimonio y la catástrofe financiera, incluso de salud que tuve, y ver a mis hijas, es lo que conté hace un momento, ¿verdad? Y tener que luchar para salir adelante y poner comida en la mesa para ellas, etcétera. Eh, ya había logrado un trabajo estable con un buen ingreso, pero recuerdo muy bien esa mañana donde yo llego a mi oficina, me siento, abro la laptop para orar, poner algo de música, tener mi tiempo, mi devocional, y escuché la voz de Dios, serían 6:30 de la mañana, que me decía: yo no te he llamado a estar sentado detrás de un escritorio. Entonces, así como creo que tenía esta cara, cerré la laptop y dije: ok, yo ya sabía dónde iba. A volver a empezar de nuevo una iglesia, a pastorear. Ya era hora de cerrar ese capítulo anterior donde había tenido una tremenda pérdida ministerial, aparte de la familiar, aparte de la económica, la quiebra emocional que había pasado. Pero entendía lo que eso significaba. Mi trabajo como director en ese instituto demandaba mi presencia de 8 de la mañana, y es más, desde temprano, porque tenía una reunión previa con todos los trabajadores y los profesores, y decíamos objetivos del día, etcétera. Y luego hasta las 9 de la noche, donde terminaba la última clase y se hacía una especie de revisión del día, etcétera, etcétera. Entonces era imposible que yo pudiera empezar un nuevo ministerio con ese horario de trabajo. Yo llevaba a mis hijas ahí, les daba pues sus colores, sus crayones y eso, y ellas pasaban el día prácticamente corriendo entre las aulas y los pisos de ese edificio. Y sabía la decisión que tenía que tomar. Sabía que llegado el momento, y voy a ser honesto, no fue, ok, mañana presenté mi carta de renuncia. No, me tomó unas semanas, la verdad que no estoy seguro si fueron 2 o 3, quizás habré llegado al mes donde, ok, estaba por casarme, y hablé con quien ahora es mi esposa. En ese momento mi prometía, mi novia, le dije: mira, amor, esto es lo que Dios me ha hablado, ese es el desafío que tengo delante, pero eso significa que yo tengo que renunciar al cargo que tengo. Voy a hablar con la junta directiva y a ver si me dan trabajo como profesor, al menos tener 2 o 3 aulas, ¿no?, que tendría, pues representaría un sueldito que no llegaba ni al mínimo, pero no, pero de director, que tenía un muy buen sueldo, pasar a ganar eso. Y ella me dijo: amor, si tú estás seguro que es de Dios, que Dios te está llamando, hazlo, yo te respaldo. Fue tremendo, eso fue tremendo. ¿Para qué? No estaba condicionada mi respuesta a Dios a ella, pero sí quería comunicarle, y gracias a Dios ella dijo: estoy contigo, te respaldo. Pero no es de que entonces aquí estoy yo, el hombre de fe, tomo la decisión, doy el paso, renuncio y se abrieron las compuertas del cielo y Sí, comenzó a llover bendición. No, exacto. Dios nos prueba. Sí. Una historia muy interesante al respecto de esto es Pedro en medio del mar de tormenta y el Señor que viene caminando sobre las aguas. Y cuando Pedro pide, ¿no?, una locura, pero bueno, o sea, la fe tiene más de 1 gramo de locura, ¿no? Le dice: Señor, si eres tú, déjame ir. Di la palabra para que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. No, o sea, ¿por qué? Espera, Pedro, ya llego al barco, ahorita conversamos, no te preocupes. Sí, soy yo, soy Jesús. No, ilumíname un poco más, no, un poco más de luz acá al escenario. Soy yo, no te preocupes. No, él dijo: ven. Ahora, para mí la enseñanza más grande, porque eso representa decisiones de fe que muchas veces nosotros tomamos en medio de la barca, que nos da una relativa seguridad en medio de la tormenta que puede estar pasando socialmente, económicamente, financieramente, políticamente. Nos aferramos a esa barquita, ¿sí o no? ¿No? Claro. Nos aferramos al trabajo seguro, al sueldo, nos aferramos en fin, nos aferramos a eso, que pensamos que al menos en medio de todo tengo esto. Ok, Pedro dijo: no, quiero ir a donde tú estás. Tremenda, tremenda declaración de fe. O sea, más que esta barca, ahí es donde tú estás. Pero cuando Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, no se calmaron. Ujú. Su decisión de fe no hizo que Dios diga: tranquilo, alrededor de Pedro todo en calma,
todo en calma, tranquilo Pedro, sí, ven nomás, porque todo esto... La Biblia no nos dice que por donde Pedro comenzó a caminar el agua estaba calmada y quizás a los lados la tormenta podía seguir, pero él estaba tranquilo, no, sino que la tormenta siguió. Por eso es que la Biblia dice que él al ver los fuertes vientos y las grandes olas tuvo temor, Claro. dudó y tuvo temor y comenzó a hundirse. No se hundió de frente, yo no sé tú, pero intenta pararte sobre el agua de una piscina. No empiezas a hundirte, te vas al fondo de frente, ¿no? En un solo movimiento estás bajo el agua. Y es que ahí hay muchas grandes lecciones para nosotros, los hombres que estamos llamados a guiar, a ser guiadores. El desafío de fe. El guiador va a tener que tomar decisiones que lo saquen de su frágil seguridad temporal de esa barquita, de la seguridad temporal de esa barquita en medio de la tormenta que puede estar pasando. Segundo, el hecho de que tomes una decisión de fe siguiendo la voz de Dios, al mandato de Dios, en la voluntad de Dios, no significa que la tormenta se va a detener. Va a seguir, va a soplar. ¿Por qué? Porque nuestra fe es puesta a prueba. La fe no es fe si no es puesta a prueba primero. Necesita ser puesta a prueba. Y significa que si yo tomo una decisión de fe, al momento que yo empiezo a ejecutarla en mi vida, los problemas no solo no se van a ir, puede ser que se intensifiquen. Puede ser que se intensifiquen, puede ser que la cosa se complique aún más. Puede ser que de pronto, no sé, la demanda financiera en casa aumenta. Puede ser que los problemas y los conflictos en familia se desatan. Puede ser que de pronto viene un tema de salud. Algo así. Yo cuando tomé esta decisión de renunciar a mi cargo de director, respiré hondo, hablé con los 4 principales de la junta directiva de los americanos y les dije esto, y por eso yo voy a dejar el cargo de director y necesito que me den, si pueden, trabajo como profesor en algunas clases. Pues al final dijeron, ok, te felicitamos, qué decisión de fe, verdad que nos das a nosotros una gran lección, etcétera, etcétera. Ok, salí, o sea, infladito de la reunión, que bacán, o sea, sorprendidos ellos en visión de fe. Pero las cuentas siguieron llegando a fin de mes. Claro. El alquiler de casa seguía llegando. Agua, luz, la comida seguía siendo una necesidad. Y de pronto te das cuenta que estás comiendo arroz con ketchup. ¿Me entiendes? Y Señor, o sea, tú has prometido que los que confían en ti no serán avergonzados. Y eso es tremendo porque podría yo haber tocado la puerta otra vez y decir, ¿puedo otra vez? Sí, entrar. ¿Sabes qué? Necesito otras opciones. Pero cuando uno decide permanecer firme en esa decisión de fe, en esa responsabilidad como guiador, y te mantienes y vas y sigues, en el momento menos esperado, capaz, Dios abre nuestros ojos a tesoros escondidos que no veíamos. Solamente pasa al hombre que se deja guiar por la voz de Dios y que se vuelve un guiador para otros que vienen detrás de él. Y no solamente en este tiempo y en esta generación, para otros que tras generaciones y generaciones vendrán por lo que tú o yo u otros hombres hicieron en un momento determinado como guiadores. Un ejemplo que viene a mi mente es Abraham. Abraham le dice a Dios, ¿sabes qué? Dame a tu hijo, dame a Isaac. Un tema que muchos le dicen, ves, Dios era un Dios violento, pero no entienden la enseñanza de tremenda historia, porque para empezar, Abraham no mató a Isaac, pero fue puesto a prueba, ¿verdad? Entrégame a tu hijo, ofrécelo en sacrificio, vas a ir al monte Moriah, 3 días de camino. Oye, 3 días de camino donde tuvo más de una ocasión la oportunidad de Abraham de decir, ¿sabe qué, Señor? No. Tanto me costó llegar a tener un hijo. Tengo 115 años tendría, porque lo tuvo a los 100 años e Isaac tendría pues alrededor de sus 14, 15 años, ¿verdad? Tanto me costó un milagro, tanto conflicto, lucha, dificultad, adversidad que pasé, problemas, ataques. No, Señor, lo siento mucho, pero mi Isaac no. Pero no, él
puso un patrón. Por eso es que Abraham es conocido y reconocido como el padre de la fe. No solamente creyó a Dios cuando estaba casi como muerto, como lo dice Romanos capítulo 4, sino que cuando fue puesto a prueba, él obedeció. Y no dijo, anda, aquí nomás a la vuelta, anda, hazlo de una vez. No, fueron 3 largos y agónicos días hacia el monte Moriah para ofrecer a su hijo en sacrificio. Y cuando él ya estaba con el cuchillo levantado, dice, listo para ofrecer en holocausto a su hijo, Dios le dice, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que me temes. Elemento indispensable para todos aquellos de nosotros que queramos ser guiadores efectivos de nuestra familia, de nuestra congregación, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en el grupo humano donde nos desenvolvamos, tenemos que ser hombres que tienen un sano temor de Dios. Ahora sé que me temes. Y dice la Biblia, y Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado por los cuernos en un zarzal a sus espaldas. Ese carnero, ¿cuánto tiempo habrá estado ahí? ¿Qué sería lo que había pasado? No lo sé, pero no lo había visto hasta el momento. Y que Dios le dice, detente, ahora sé que me amas. Ni visto ni escuchado. Ni visto ni escuchado, porque un animal del tipo de un carnero, que es un animal salvaje, enredado en un zarzal, ese animal está haciendo bulla, está jalando, empujando, queriendo librarse. No lo vio, estaba a sus espaldas. Entonces, interesante porque el carnero en el zarzal está justo cerca a nosotros, a nuestras espaldas, a un costado al otro, pero no lo vemos si primero no pasamos la prueba de obediencia en la que Dios nos llama para poder ser guiadores. Mi ejemplo no tiene que ver con algo tan dramático como ofrecer en sacrificio a uno de mis hijos y después descubro un carnero, no sé. Pero el desprenderme de un trabajo que se había vuelto mi seguridad económica, Sí. con 3 niñas que dependían de mí, con un matrimonio a puertas, con responsabilidades financieras. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo? Y un día, cuando ya había tomado esa decisión y estaba yo dando mis clases de inglés básico 1, básico 2 y básico 3, que conseguí 3 clases que me representaban como cerca de 800 soles, cada una era 225 soles, creo, si no me equivoco, 225 soles por clase, entonces daba 3, 225 por 3, ¿no? Algo por ahí estaba, 700 y algo, ¿no? Creo. Entonces, mi matemática no es... 700, no, 275, bueno, la cosa que era algo así, no llegaba a 300 soles por clase. Entonces, tenemos una espectadora. Entonces, estaba en eso, haciendo mis clases y todo, yo pensando, ya a fin de mes, ¿cómo voy a hacer, no? Y un día, uno de los directivos, un americano, me llama y me dice, ¿tú puedes traducir un libro? Le digo, sí. Imagino que sí. Sí, claro. ¿Has traducido alguna vez uno? No, porque hasta ese momento, en todos mis años desde que yo me había convertido a Cristo, si alguna vez usé mi capacidad de traductor, porque tampoco tenía un título de traductor, solamente había aprendido inglés, fue para traducir a pastores que venían del extranjero y yo traducía de inglés pues al español, ¿no? O yo del español al inglés, etc. Sí, yo creo que sí. Entonces, ok, ¿puedes traducir este libro? Una cuestión chiquita, sencilla, un libro creo que tendría sus 100 páginas. ¿Cuánto me cobra? No sé, no tengo idea. Entonces me dijo, si no me equivoco, no voy a decir exactamente, pero sé que fueron más de $1,000. Le vamos a dar $1,100, $1,200. Me puse a traducir, ¿verdad? Entonces fue un buen trabajo, gracias a Dios. Me dijeron, ok, ¿puedes traducir otro libro? Sí, ¿puedes traducir otro libro? Sí, ¿puedes traducir otro libro? Sí. Y yo creo que el libro más caro que traduje fue un libro por el que me pagaron $5,000 o $6,000. Pero de pronto ese fue mi carnero trabado en el zarzal, porque entregué mi supuesta seguridad financiera. Y entonces tenía la facilidad de movilizarme si es que alguien me llamaba a un viaje, a una predicación o a alguna otra situación. Yo podía viajar. Y en mi laptop iba traduciendo el libro y presentaba mi trabajo, me iban pagando. Si era un libro enorme, como a veces me tocaba, pues me daban en partes. Contigo hemos hecho un par de traducciones también, ¿verdad? Gente de Estados Unidos. Entonces,
No hubiera descubierto ese carnero en el zarzal si me hubiera aferrado a mi Isaac en ese momento. Y es algo muy importante porque no solamente se trató de usted en ese momento quizá, pero yo tampoco hubiese aprendido que tenía una capacidad muy buena de traducir Por ejemplo, si no cierto, hubiese trabajado con usted ya con toda esa experiencia claro. después de la crisis. Exactamente, mira, y es lo que tú mencionas ahorita, es un ejemplo muy claro, eh, cercano, vívido, de lo que es ser un guiador efectivo. Sí, Porque no solamente es, estamos hablando de un llamado pastoral, ministerial, no, es muchos elementos en la vida, en los diferentes escenarios que otros hombres puedan estar pasando, para los cuales nosotros podemos volvernos guiadores. En este caso, como tú lo acabas de mencionar, o sea, fíjate. sí, pero para mí también fue un desafío. O sea, la primera vez que me puso a traducir Sí, también fue así, ¿no? Fue un tiempo en el que estaba bien delicado de salud y era tan fuerte que no teníamos un invitado del extranjero y ya. yo nunca me había parado frente a un grupo de personas a interpretar, ¿no? Y, y usted me dijo a mí y a otro chico que estaba ahí, bueno, uno de ustedes dos traduce hoy, ¿no? Porque probablemente yo no pueda bajar. Y, y yo dije, la última vez que había traducido era cuando estaba en Intermedio 8, le había traducido a una pareja de ancianos neozelandeses que tenían un acento súper extraño y yo no conocía muy bien el idioma todavía, Es entonces peor que el acento australiano. había sido todo un trauma para mí. Entonces cuando yo escuché la palabra traducir de nuevo después de como 3 4 años, eh, se me hizo agüita, ¿no? Todo el cuerpo, me sudé. Y, y fue así, a pesar de todo usted bajó y comenzó a traducir, pero llegó a un punto donde no daba más el físico. Entonces simplemente me señaló con el dedo y yo seguí a mitad de prédica. Sí, Comencé a ya traducir, me estaba perdido, acordé. estaba nervioso, Ya me temblando, acordé. pero pasó y es... Yo lo veo mucho como cruzar un puente. En algunas ocasiones, por ejemplo, yendo a la sierra, he tenido que pasar puentes que son solamente base, no tienen sujetadores. Y al inicio uno no lo ve tan difícil porque uno ve el puente y ve el río y es como que no se siente mucho, se escucha un poquito lejos. Dar el primer paso no es muy difícil en ese escenario, pero mientras uno va avanzando más hacia el centro del puente, se comienza a sentir todo. Y creo que es algo Sí. muy similar a lo que le pasa a Pedro, ¿no? El primer paso al bajar de la barca probablemente fue muy motivador, muy sorprendente, porque fue como que, wow, estoy caminando Sí. sobre las aguas. Y entonces uno comienza y tiene confianza, pero cuando uno se adentra más en el proceso, esa base del puente, esa madera, esa tabla comienza a tambalearse un poco, ya no es tan fácil como dar un paso hacia atrás y retirarse, ¿no? Sino No, que ahora estoy en medio. y miras atrás y ves que tu punto de seguridad ya está más lejos de lo que esperabas, Sí, ¿no? O es sea, como que llega un punto en el que uno dice, da igual si voy hacia adelante o hacia atrás. exacto, Entonces, definitivamente la mejor opción es ir hacia ir adelante. hacia adelante. Pero sí, Como en la Fuerza Aérea, ¿no? Nos enseñaba, uno de los elementos que nos enseñaban era que siempre uno debería considerar el combustible que uno tenía y la distancia que tenía que volar, porque hay un punto que se llama el PRS, punto de retorno seguro. ajá, Si pasabas el punto de retorno seguro, significa que habías pasado la mitad, que ya habías gastado la mitad del tanque de combustible. Entonces, si tu base estaba aquí, tú ibas a volar, pues, no sé, 40 millas, ¿verdad? Y tú tenías combustible para 50 millas, ¿verdad? Tú sabías que tenías que estar, no podías ir más lejos de la base que 25 millas, claro, porque tienes combustible para 50 millas, ¿no? sí, Poniendo un ejemplo así, ¿no? Entonces, si pasabas la milla 26, 27, sabías que no había como, tendrías que buscar aterrizar en algún otro lugar porque no tenías ya suficiente combustible para retornar a la base, porque habías pasado el punto de retorno seguro. La fe demanda de nosotros que pasemos el punto de retorno seguro, sí, donde al mirar atrás sabes que no puedes volver atrás. quemar los barcos. Quemar los barcos, quemar los puentes, dejar y hacer de Dios nuestra única opción. Y entonces nos damos cuenta del carnero trabado en el zarzal. Nos damos cuenta de la capacidad de traducir libros y ponentes. Nos damos cuenta de tesoros escondidos que no sabíamos que estaban dentro de nosotros. No sabíamos, no nos dábamos cuenta.
hasta que nos vemos en ese escenario. Y esto no es único a nosotros, hay una cantidad de historias de personas, hombres y mujeres, que en los momentos de crisis decían, ¿qué hago? Porque tengo que sustentar, tengo 4 hijos, tengo 5 hijos, tengo no lo sé, cuentas que pagar. Y de pronto te das cuenta que comienzan a hacer algo y comienzan a hacer algo y lo van mejorando y lo van mejorando y lo van perfeccionando, y ya no solamente se vuelve un elemento para sobrevivir, sino se vuelve también un terreno de bendición. Para mí, las traducciones se volvieron ya no solamente un elemento para sobrevivir, sino un terreno de bendición para mi vida. Claro. Me hice tan conocido que pues hasta me llamaron 2 días antes para traducir a Nick Vujicic, ¿no? el que tiene ese eslogan, sin brazos, sin piernas, sin límites. Entonces, ¿por qué? Porque los traductores previos o el traductor que habían tenido, pues no sé, por alguna razón ya no estuvo. Entonces me llaman a mí, Dinko, tú traduces muy bien. ¿De dónde es él? De Australia. Honestamente yo no sabía de él hasta ese momento. Australia, tienen un acento, pues los quiero mucho a mis hermanos australianos, pero es horroroso. Y pues, pero fue un desafío, ¿no? Es el momento de la tormenta. Y te voy a decir, consideré en algún momento decirle, no puedo, sabes que consiga alguien más, pero yo no soy ese tipo de hombre. Pero no voy a mentir que más de una ocasión en diferentes escenarios peligrosos o súper desafiantes, la idea de decir, no, gracias, pero no, me ha venido, pero la desecho. Y lo que hice fue que en esos 2 días previos a ya encontrarme con él y traducir toda su gira en el norte de Perú, me pasé horas de horas escuchando sus videos en YouTube para entender su acento. Escuchar. Y así fue. Entonces, son los desafíos de fe. Entonces nos volvemos un referente. Un guiador es un referente. Un guiador significa que tienes gente que te sigue. Quiere saber cómo y por qué y cómo lo lograste y a dónde vas, porque también quieren ir contigo. Quieren lograr lo que has logrado. Quieren, no sé, ¿no? O sea, quieren tener algo de ese carácter, de ese temple, de ese resultado, de esa fuerza. Entonces tienes que ser un referente. Y un referente no puede ser un referente que se respete si no ha tomado decisiones de riesgo. Así es. Eso. Está buenísimo. Ya llevamos 1 hora. ¿Llevamos 1 hora? Sí. Señoras y señores, Ya hemos casi terminado. No, todavía no. Casi 1 hora. Pero bueno, entonces... Hay para más todavía. Hay para más. Como guiador, es un tema que cuesta aprenderse. La generación en la que vivimos es indolente a la gran necesidad que hay. Un tema, creo que es algo de lo que mencionaba ayer en la reunión de hombres. Pero, sin embargo, creo que la demanda más alta que existe y la que incluso menos se publicita o se promociona es: necesitamos líderes. Necesitamos que alguien nos guíe. Y claro, no lo van a decir, no vienen acá a decir, necesito que me guíe, pues, por favor, me puede guiar. Pero necesitamos volvernos ese hombre. Sí. Para que aunque la sociedad no nos conozca, de pronto digan, ¿y él? ¿Cómo está haciendo esto? ¿Y cómo? ¿En medio de? ¿Y por qué? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cuál ha sido el paso 1, paso 2, paso 3? Si él pudo en medio de todo ese escenario adverso, entonces yo también. Hay esperanza. Así es. Así es. Chévere. Que Dios los bendiga y nos veremos aquí en otro episodio de Hombres de Guerra Podcast. Hasta luego. No, y uno no lo sabe, ¿no? O sea, en realidad uno no sabe que necesita ser guiado. No, uno no sabemos. Es como que uno... Es que vivimos también, Capalex, perdón que te interrumpa, en una generación con una mentalidad de haz lo que tu corazón quiere, sigue tus instintos, no satisface tu sed, sé tú mismo. Ese sé tú mismo es válido. Pero no podemos ser, no puedo ser yo mismo si yo me desapego completamente de mi responsabilidad social. Claro. ¿Cómo yo puedo querer ser yo mismo? Entonces, ¿qué significa? ¿Que doy rienda suelta a mis apetitos? ¿Que entonces vivo en una orgía
de concupiscencia, satisfaciendo lo que en el momento se me presenta por necesidad o por placer, porque lo quiero hacer. Soy un elemento más dentro de un tejido social que requiere que yo, y el decir yo me refiero a todo hombre, ¿no? Me vuelva, porque nadie nace siéndolo, ese hombre de calibre extraordinario, que sacrifica sueños propios, Capalex, por un sueño mayor, superior a sí mismo, que viene de Dios, porque hay un llamado de Dios para mi vida. Porque el llamado de Dios para mi vida no es para satisfacerme a mí mismo y darme mi casa de playa y mi avión particular, mi jet privado y mi isla propia. Es para que yo me vuelva un referente para otros hombres que están, ya no solamente diría en desesperación, sino en necesidad, en una gran necesidad personal, emocional, ¿no? Financiera, no lo sé. Hay corazones desesperados. Sí. Eso. Entonces, es soberano, es una responsabilidad soberana. ¿Hoy sigue grabando? Sí, claro. ¡Corta! Apaga la cámara. Chao, chao, chao. Ahora sí nos vamos.